Asesinato de cristianos. Autor Tom Doyle. Capítulo 1. Los piratas de Somalia. Un somalí contemplaba el ataúd que vibraba junto a sus pies en la cama abierta del camión, mientras éste avanzaba con rumbo oeste hacia Kenia. La rueda delantera izquierda cayó en un bache e hizo que un rifle saliera despedido del regazo del hombre. Tomando el cañón, estabilizó su arma, puso cara de desprecio y movió la cabeza, alejándola de su carga. Por supuesto, darse la vuelta no serviría de nada. El hedor procedente del cuerpo en descomposición que había en el ataúd impregnaba todo el vehículo. Pero el movimiento evasivo ayudó al hombre a sentir una cierta medida de control sobre su deprimente misión. Se preguntaba cómo podría soportar las largas horas de camino que quedaban aún. Tal vez le ayudaría la parada del mediodía para hacer sus oraciones. Frunció de nuevo el ceño, mirando el gran cajón. Dentro del ataúd, Hassan Mubarak contenía el deseo de vomitar. El cadáver de 3 días que tenía encima le comprimía los pulmones al polizón, dificultándole la respiración. La inhalación no solo requería un esfuerzo físico, sino también mental, para convencer a sus narices que necesitaba recibir aquel aire putrefacto. Algunos hilos del sudario del cadáver se desprendieron de la sudorosa mejilla de Hassan. Cuando volvió la cabeza en un esfuerzo por hallar más espacio para respirar, cambió de posición su pierna izquierda, la única parte de su cuerpo que no estaba cubierta por el muerto. A pesar de la molestia que de seguro sufrió el fallecido durante su vida, Hassan se sentía agradecido de que al cadáver le faltara una pierna, pues habría estado también encima de él. Pero ahora tenía un poco de alivio del aplastante peso. Me voy a asfixiar antes que lleguemos siquiera al puesto de control, pensó Hassan. El hombre vivo en el cajón luchó por subir la cabeza hasta la parte superior del ataúd, con la parte posterior de su cráneo. Presionó contra el extremo para soportar su peso y el del cuerpo que tenía encima. Empujó su dedo índice de la mano derecha contra la tapa y la levantó un par de centímetros. Hassan se estremeció cuando la luz del día irrumpió por la cobertura. Miró con los ojos entrecerrados al guardia que estaba ocupado, acomodándose de nuevo el rifle en el regazo. El hombre comprobó que el arma tenía el seguro puesto. Después giró su cabeza, apartándola de la cama del camión, para conversar con el conductor, quien estaba a sus espaldas. Hassan logró entender las palabras mediodía y oraciones. El conductor asintió y el camión se apartó a un lado del camino y se detuvo. Hassan bajó en silencio la tapa del ataúd. El camión se meció mientras su guardia se bajaba por un costado. Hassan oyó que se cerraba de un golpe la puerta del conductor y fue escuchando cómo se iba alejando la conversación de los dos mientras caminaban hacia un grupo de chozas que había a casi 100 metros a la derecha del lugar donde se estacionaron. Una vez que ambos hombres se marcharon, Hassan liberó sus brazos, su torso y su cabeza del peso del muerto. Se apoyó en su codo derecho
y empujó hacia arriba la tapa del ataúd con su mano derecha. Sacó la cabeza al aire libre. Comparado con el hedor que estuvo respirando durante las horas pasadas, el aire exterior le pareció como una fresca brisa de montaña. Hasta notó la fragancia del pan que se cocía sobre un fuego abierto junto a una de las chozas distantes. Habría sido magnífico poder comer algo, pero por el momento eso sería imposible. Sus pensamientos pasaron a ocuparse en la posibilidad de huir. ¿Debía salir corriendo? No. Al instante desechó la idea. Todavía le quedaba demasiado camino por recorrer. Hasta en camión. La noche caería antes de llegar a Kenia. Hassan se recostó en el ataúd, con la tapa levantada todavía, para que entrara tanto aire como fuera posible. Mientras vigilaba las chozas para ver el regreso de sus conductores, en la relativa comodidad de su posición semisentada, reflexionó acerca de su extraña situación. El mundo tenía que estar loco para que la manera más segura que tenía para viajar fuera metido en un ataúd debajo de un cadáver. El sistema preferido de transportación para la red clandestina de contrabandistas de Biblias. Era una forma magníficamente extraña de poner a los conductores musulmanes a trabajar para el Evangelio. Ningún seguidor de Alá se atrevería a abrir un ataúd, mucho menos a mirar por debajo de los restos. Aunque no estuviera prohibido en específico tocar a los muertos, esa superstición era muy fuerte entre los musulmanes somalíes, y los cadáveres se mantenían lo más lejos posible. Debajo de los cadáveres, las Biblias podían llegar hasta los creyentes y santos de Somalia, y los creyentes y santos que corrían peligro, como si todos no estuvieran en peligro. Se podían marchar a Kenia. Ni una sola vez habían atrapado a nadie. Sin embargo, muchas veces, cuando el ataúd llegaba a su punto de destino, había tenido 2 cadáveres dentro. Hassan se aseguró a sí mismo que no sería uno en ese viaje, ni tampoco cuando volviera a Somalia, más o menos en una semana con más Biblias. Hassan escuchó discutir a los 2 hombres antes de ver que le daban la vuelta a la choza más cercana al camión. No pudo entender lo que les molestaba, pero respiró aire fresco por última vez y se volvió a meter en la oscuridad del ataúd, reflexionando todavía sobre la forma en que le tocó ese destino en la vida. Unos meses antes, Hassan necesitó orientación espiritual. El hombre que ves en tus sueños es el diablo. No le hagas caso. Hassan guardó silencio, mientras el imán Hussein Muabak lo regañaba. En una arenga que duró varios minutos, el amo espiritual de la aldea injurió a Hassan y a su relato de todas las maneras posibles. Esas visiones, o como les quieras llamar, son falsas. Todas y cada una de ellas. Yo oigo lo mismo todo el tiempo. No seas uno de esos engañados. Cuando tengas un sueño del gran profeta, ven a verme. Pero es que he tenido 7 visiones de ese hombre que dice llamarse Jesús.
¿Por qué la sigo teniendo? ¿Qué me está tratando de decir? Un bofetón con el revés de la mano fue la respuesta a sus preguntas. El golpe propinado por el imán de la aldea lanzó de espaldas a Hassan hasta un montón de zapatos que los fieles dejaron a la entrada de la mezquita. El clérigo lanzó una mirada furiosa sobre el aturdido hombre que le hizo la pregunta y que ahora estaba tirado en el suelo. Dentro del edificio sagrado había muchísima gente ocupada en las oraciones de los viernes y nadie notó al hombre semi-inconsciente que yacía entre sus zapatos. Las oraciones resonaban monótonamente en el perturbado cerebro de Hassan. Se quedó inmóvil allí tirado, con los ojos cerrados, hasta que el imán Hussein se dio media vuelta para unirse a los fieles en su oración. Todavía aturdido, Hassan se alzó sobre las manos y los pies y se arrastró hacia fuera de la entrada. ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho que la última vez que vi a Jesús fue en esta misma mezquita? Se preguntaba Hassan mientras se ponía de pie con gran esfuerzo y salía a la luz del sol para comenzar a caminar poco a poco rumbo a su casa. Es probable que estuviera muerto. Hassan entró con dificultad en su cuarto. Su plan de tirarse en su cama por el resto de la tarde se tronchó por lo que vio. Apoyó un hombro contra el marco de la puerta y se quedó contemplando el objeto que había en su cama. ¿Cómo es posible esto?, susurró para sí. Había allí una cruz de madera, de cerca de 1 metro de largo y empapada en sangre. ¿Quién puso esto aquí? Alguien me tendió una trampa. Si mi padre viera esto, de seguro que, si alguien lo viera, mi sangre sigue estando aún lo bastante fresca para ti, Hassan. Hassan se asustó con esas palabras que vinieron de la nada. Miró hacia arriba y todas las partes del cuarto. La voz de Jesús, que había escuchado lo suficiente ya en ese momento como para reconocerla de inmediato, era tan alta como para que la escucharan todos los que estuvieran en la casa. Hassan miró de nuevo a su cama, ahora cubierta de sangre. Al final, la conmoción que le produjo la visión hizo que Hassan estuviera alerta por completo. Corrió fuera del cuarto y se agarró de su madre, que se encontraba de pie tranquilamente en la cocina. La llevó hasta su cuarto y su hermano menor, Jack, lo siguió de cerca. Mamá, ¿quién puso esa cruz en mi cama? ¿Cuál cruz? Hassan, ¿te has vuelto loco? En tu cama no hay nada, dijo y señaló hacia el colchón. ¿Pero qué es ese olor a sangre que hay aquí dentro? ¿Te metiste en otra riña? ¿Por fin mataste a alguien? Jack, aunque tenía 2 años menos que Hassan, ya era un joven fuerte. Agarró a Hassan por la camisa y lo tiró al suelo. Entonces lo pateó en la cara y con su pie descalzo. Jack despreciaba a su hermano mayor con sus desviaciones espirituales y salió resollando del cuerpo. Iría a buscar a su padre para contárselo todo. Solo con su madre, Hassan le suplicó: Mamá,
Jesús estuvo aquí. Otra vez. ¿Tú me crees? ¿Verdad que sí? Tienes que creerme. ¿Por qué me habría de inventar algo así? ¿No lo escuchaste? Rawia Mubarak miró con serenidad a los ojos de su hijo mayor. Márchate, hijo, y no regreses nunca. Hassan caminó, casi sin detenerse, los 40 kilómetros que había hasta una aldea donde sabía que sus amigos lo protegerían. Llegó bien pasada la medianoche del día siguiente, en el que apareció la cruz sobre su cama. Ahora, después de estar escondido 3 semanas, Hassan se sintió seguro de que su padre tenía más o menos una idea sobre dónde podría estar él. Pero estaba equivocado. Su padre sabía con exactitud dónde estaba escondido. Un caudillo y pirata tan capaz como el mayor de los Mubarak sabía el paradero de cualquier persona de interés en sus dominios. Paquete para Hassan Mubarak, gritó un hombre desde fuera de la puerta donde estaba a salvo. Hassan apareció en el portal. El mensajero bajó la voz y le dijo muy serio: es de tu padre. Hassan miró más allá del hombre y después fijó los ojos en el paquete que aquel extraño puso en el suelo. El hombre se alejó del paquete mientras Hassan hablaba, solo dirigiéndose a medias a él. ¿Mi padre? ¿Por qué? Hassan miró las casas cercanas. La aldea parecía extrañamente silenciosa. No había nadie en la calle. ¿Era una trampa? ¿Una bomba en el paquete? ¿Saldrían de sus escondites los piratas para matar al destinatario tan pronto como recogiera la caja? Hassan pestañeó 3 veces mientras le pasaban por la mente todas las posibilidades. ¿O habrán cambiado los sentimientos de mi padre? Tal vez sea un regalo para hacer las paces. Me dijo una vez que yo sería su sucesor. Quizás me esté dando una segunda oportunidad. Hassan ya había demostrado que podía ser pirata. Su padre le debía aceptar para que siguiera sus pasos como caudillo. El mensajero se alejó, mucho más cuando Hassan se acercó al paquete. Hassan se arrodilló, puso una mano en cada lado de la caja y la movió con delicadeza. El peso le parecía extraño, pero no tenía la calidad mecánica que esperaría de un artefacto amenazador. Abrió la fuerte caja. Nada de lo que Hassan se había imaginado. Lo preparó para el contenido. Alejó de manera involuntaria la cabeza ante lo que vio. Dentro de una bolsa de plástico transparente, las partes de un cuerpo humano. Formaban una sangrienta masa de tejidos rojos y carne morena. Era su madre. La venganza era un procedimiento normal de operación entre los caudillos somalíes. Pero que su padre matara con tanta crueldad a su madre, porque lo ayudó a escapar, era impensable, hasta para un joven empapado en la actividad, a veces tan horripilante, de la piratería, como si enfatizara la insensible ejecución. Alguien colocó una fotografía encima de la bolsa con los restos humanos. Mostraba a su madre arrodillada frente a 2 hombres que Hassan reconoció, con sus cuchillos levantados,
sobre la llorosa mujer. Por lo tanto, a Mahdi y Yassin los designaron como los asesinos. Hicieron bien su trabajo. Debajo de la fotografía había un mensaje para Hassan, escrito con la letra de su padre. Si tratas de enterrar a tu madre en Somalia, la vamos a desenterrar para alimentar a los perros. Al día siguiente, Hassan cargó el cuerpo de su madre en una carreta, la llevó hasta la costa y la sepultó en el mar. Ovalado 3 derecha, corte. La vida de Hassan Mubarak como pirata terminó el día en que abrió el paquete de su padre, y poco después comenzó su vida como valiente, seguidor de aquel que ahora sabía que era más que un gran profeta. El valeroso hijo del caudillo avanzó con firmeza por el centro del camino de la polvorienta aldea. Una docena de ojos leyeron las señas con las manos, pero nadie los reconoció. 15 minutos más tarde, 12 personas se reunieron de manera furtiva en una de las casas de la aldea. 3 tocaron, por turno, a la puerta trasera. Varios más entraron por una ventana situada en la parte norte de la casa. El resto entró gateando a través de la ventana que daba al sur. Ninguno entró por la puerta del frente. Esa era la segunda reunión de creyentes somalíes en la aldea, situada a 15 kilómetros al sur de Mogadiscio. Hasta 2 meses antes, el 100% de sus habitantes era de musulmanes. Hassan, que ahora era el líder del grupo, se pasó despierto muchas noches en reuniones a la luz de las velas, respondiendo preguntas y relatando la historia de una misteriosa cruz llena de sangre que apareció en su dormitorio. Después de la primera reunión, los seguidores de Jesús pagaron un inmenso precio. Hassan sobrevivió, pero a 6 de ellos los ejecutaron en la semana posterior a su reunión. En medio de la noche, los sacaron a rastras de sus casas de lodo y estiércol y los decapitaron. Las inevitables sentencias se anunciaron y se llevaron a cabo de manera que toda la aldea pudiera escuchar cada sangriento asesinato. Se suponía que debía poner fin a las conversiones futuras. Jesús no era bienvenido aquí. Sin embargo, él regresó de todas formas. 12 nuevos seguidores se sentaron en silencio mientras Hassan revisaba las señales de manos. Ovalado significa reunión. 3 es por la tercera casa. Derecha es la dirección. Corte significa tan pronto como puedan. Entonces abrió la única Biblia de la aldea. Lo más probable es que fuera la única en toda la provincia. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Los familiares de los recién fallecidos sonrieron, guardaban luto, pero querían el gozo que poseyeron sus seres amados, aunque eso significara que lo tuvieran aquí en la tierra solo por un breve tiempo. El grupo se quedó allí sentado en silencio durante varios minutos. Hassan, ¿por qué te ordenó tu mamá que te marcharas?, interrumpió Jabbar
aquel silencio? ¿Acaso no habrías podido defenderla? Hassan aún no le había contado a este nuevo grupo toda su historia. Miró con fijeza al nuevo seguidor. Esa es la manera antigua de hacer las cosas, Jabbar. Yo sabía que me tenía que ir para mi padre, y tú lo conoces. Los negocios son los que gobiernan su vida. Un caudillo con tanto control como el suyo no podía permitirse que uno de sus hijos fuera un seguidor de Jesús. No me hubiera tenido que matar, pero de todas formas yo habría muerto. Habría enviado a sus piratas, y ellos habrían hecho el trabajo sin volverlo a pensar siquiera en su deber, su religión. Mi madre también sabía eso, y lo único que quería era salvarme. Todavía me siguen buscando, y no se van a dar por vencidos. Ya sabes, cuando mi madre me ordenó que me fuera, fue la última vez que la vi. Después les habló a sus atónitos oyentes acerca del paquete. Pero nos tenemos unos a otros. Ahora ustedes son mi familia. Jesús llamó a cada uno de nosotros, de la misma forma que un pastor llama a sus ovejas. Ya saben cómo es. Ustedes escucharon su voz, algunos literalmente, y respondieron a su llamado. Recuerden que Jesús nos dijo, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Como no quería que el grupo se quedara pensando con tristeza en su historia, Hassan cambió de tema. Mañana voy a salir del país. ¿Qué? ¿Pero por qué? Gritó Jabbar. Los otros hicieron una mueca y varias manos se extendieron para cubrirle la boca al hombre que habló demasiado fuerte. Hassan se llevó un dedo a los labios. Solo una reunión silenciosa podía ser segura. El enemigo anda merodeando, está apretando cada vez más su cerco, como si fuera el nudo de una soga alrededor del cuello de alguien a quien van a ahorcar. Sin embargo, nosotros no somos criminales. Nos liberaron. Jesús no nos condena. Solo nos condenan los que lo odian a Él. Me voy a Kenia. Allí tienen Biblias. Entraron en contacto conmigo unos creyentes que nos la quieren dar. Hizo una pausa y escudriñó a todo el grupo. El viaje me va a tomar alrededor de una semana, tal vez más. Aún así, cuando vuelva, cada uno de nosotros va a tener un pequeño ejemplar de las Escrituras, lo bastante pequeño como para esconderlo con facilidad. Nos debemos armar con la palabra. Quiero que aprendan de memoria, tanto como puedan, y después les pasen las Biblias a otros que también las estarán esperando. Nos debemos armar más fuertes porque nuestra batalla solo va a ser peor, mucho peor. Jabbar miró con tristeza a Hassan. Vas a morir antes de alcanzar la frontera, susurró. Tal vez, Jabbar, pero tengo un plan. El camión se sacudió mientras volvía a entrar al camino y reanudó su viaje hacia Kenia. Hasta el momento, el plan ha funcionado a la perfección. Hassan sonrió y se situó debajo del cadáver mientras éste daba tumbos hacia el oeste. Ovalado, 7, izquierda, corte. Esta vez era Jabbar el que recorría el camino de la aldea, haciendo las señas. Contenía una sonrisa. A los pocos minutos, 12 creyentes
Estaban sentados en el suelo de un nuevo lugar de reunión. Oraron con pasión durante 1 hora. Muchos oraron por la seguridad de Hasán. Un sonido junto a la puerta trasera hizo que dejaran de orar. Abrieron los ojos, preguntándose qué sucedería después. La puerta se abrió despacio y Hasán entró en la habitación, dejando una caja en el suelo. Una docena de aliviados y agradecidos pares de brazos se apresuraron a abrazar a su líder de regreso. Las Biblias están muy usadas. Nuestros hermanos y hermanas de Kenia las leyeron durante años. Debían haber visto el gozo mientras me las entregaba. Se las envían con todo su amor. Durante otra hora más, sus oraciones y sus lágrimas de gozo ungieron cada una de esas Biblias. Por último, Hasán dio por terminada la reunión. Habían estado juntos durante un tiempo peligrosamente largo. De uno en uno, los 12 creyentes se deslizaron hacia afuera de la casa. 2 hombres caminaban con arrogancia por el centro del camino de la aldea, preocupados por alardear respeto a sus hazañas con sus últimas amigas. No notaron que un tercer hombre salía en silencio de entre 2 casas y se incorporaba al camino, una docena de metros delante de ellos. Las bromas cesaron de repente cuando Mahdi y Yassin reconocieron la figura que tenían delante del camino. No sintieron alegría alguna al ver de nuevo a Hassan Mubarak. Sé lo que ustedes le hicieron a mi madre. Hassan, lo tuvimos que hacer. No lo queríamos hacer, pero tu padre nos lo ordenó y nos amenazó mientras Mahdi hablaba, iba deslizando su mano derecha poco a poco alrededor de su espalda. Lo sé todo acerca de mi padre. Hasán quedó mirando con fijeza a los 2 asesinos. No he venido a hacerles daño, dijo, y calló un instante para provocar un efecto. He venido a perdonarlos. Mahdi y Yassin se miraron de soslayo y después volvieron a mirar al hombre que tenían delante, preguntándose si debían creer o no las palabras que acababan de escuchar. Ustedes necesitan saber que yo los amo y que he orado por ustedes dos desde que los vi en la foto con mi madre. Continuó hablando Hasán. Jesús llenó mi corazón de compasión por ustedes. Lo necesitan, como yo lo necesitaba también. Él puede perdonar a los asesinos. Su amor es más grande que todo cuanto ustedes hayan hecho. Así transcurrió la primera reunión entre los 3 hombres. Se reunieron de nuevo, siempre de noche, varias veces más, movidos por el testimonio de Hasán. Mahdi y Yassin le ofrecieron su vida de piratas a un Salvador que los perdonaba. Por el momento, ni los 2 nuevos creyentes ni Hasán le contaron a nadie más lo sucedido. Las señales de manos les indicaron esa tarde a los miembros del grupo que tendrían una reunión horas después, a medianoche. La preocupación de que las reuniones que tenían justo a continuación de las señales levantarán sospechas los movió a retrasar la hora de comenzar las reuniones del grupo. Todos estaban presentes antes de la llegada de Hasán. Jabbar resopló y se sintió mareado de repente cuando el líder del grupo entró por la puerta del frente. Todas las conversaciones que había en el cuarto se detuvieron de inmediato. Sin terminar lo que se decía detrás de Hassan Mubarak,
estaban Magdi y Yacine. Hasán devolvió la docena de miradas llenas de preocupación. Levantó la mano izquierda hacia los dos hombres que estaban en el umbral de la puerta. Desde ahora, Magdi y Yacine forman parte de la familia. Fueron perdonados. Una sonrisa se dibujó con lentitud en el rostro de Hasán, mientras les daba tiempo para que asimilaran lo que les dijo. Nadie más habló. Las mismas preguntas estaban en la mente de todos los creyentes que había en la habitación. ¿Cómo Hasán les podía sonreír a los hombres que asesinaron con crueldad a su propia madre? ¿Cómo era posible que estuviera en su presencia siquiera? Tenía que haber en su corazón alguna clase de venganza. En mi religión no existía la certeza sobre el perdón, ni por parte de Dios, ni entre nosotros, dijo Magdi, rompiendo el silencio. Cuando Yacine y yo vimos a Hasán en el camino la semana pasada, me armé con mi cuchillo, dando por seguro que necesitaría defenderme. No podía haber otra razón para que se nos enfrentara que la de vengar la muerte de su madre y matarnos a nosotros dos para honrarla a ella. Pero cuando Hasán nos habló, sus palabras nos dejaron paralizados a los dos. No podíamos creer lo que escuchábamos. Sus palabras de perdón. Yo nunca había oído algo igual. Magdi hizo una pausa y bajó la vista al suelo. Entonces, mirando al grupo, siguió hablando. Durante mi vida he añorado con frecuencia poder escuchar unas palabras como esas. El que Hasán perdonara a asesinos como nosotros y nos dijera que nos ama es increíble, dijo y bajó la cabeza. Durante la semana pasada, siguió Yacine relatando la historia. Los tres nos estuvimos reuniendo por las noches. Hasán nos mostró que Jesús puede perdonar al peor de los pecadores. Moisés mató a un hombre y Pablo ordenó que se matara a otros. Sin embargo, a ellos los perdonaron y reorientaron también. Todavía se nos hace difícil creerlo, pero sabemos que es cierto. Jesús nos perdonó hasta por ser piratas. Robar y matar era nuestro estilo de vida. Solo Jesús nos pudo perdonar y solo Jesús le pudo poner a Hasán en el corazón que nos perdonara. Magdi y yo somos creyentes ahora, así que hay paz entre nosotros, entre Hasán y nosotros y todos ustedes. Yacine miró a Magdi, quien añadió: también hemos visto que Jesús le ha dado al hermano Hasán una profundidad poco común. Él es capaz de ver cosas que le revela el Señor. Jabbar abrió los ojos como platos mientras Magdi abrazaba a Hasán. Hasán sabía que había algo que no estaba claro, hasta que Yacine y yo le hablamos más acerca de la muerte de su madre. Hasán había esperado en lo más profundo de su corazón algo acerca de su madre que él necesitaba saber, y tenía razón. Cuando la matamos, sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús, te amo. Un mensaje de Hasán. Mi vida en Cristo nunca ha estado libre por mucho tiempo de graves pruebas y tribulaciones difíciles. Aún así, en medio de ellas, he visto su poder. Por fin supe que mi madre estuvo teniendo sueños acerca de Jesús al mismo tiempo que yo. Cuando era más joven, conoció a un misionero que le enseñó cosas de la Biblia, y las historias y los versículos de las Escrituras nunca salieron de su corazón. Si yo le pudiera hacer una sola pregunta, sería esta:
Mamá, ¿tú también viste la cruz sobre mi cama ese día? Ella nunca me lo dijo, solo me dijo que me marchara porque temía por mi vida. Yo discipulé a Mahdi y a Yassin, y ambos se unieron a la obra clandestina del Señor. Solo el misericordioso Señor Jesús pudo tomar toda la ira, la rabia y el odio consumidor que sentía por ellos y sacarlos de mi corazón. Ya hace 15 años que soy creyente. Cuando me casé, mi esposa sabía que no tendríamos una vida normal. Por eso me dijo, Hassan, viviremos en peligro hasta el día en que muramos como mártires de Cristo, pero yo voy a andar contigo por ese camino llena de gozo. Morir como mártires de Cristo. ¡Qué mujer tan valiente! Soy bendecido en gran manera por tenerla a ella como la compañera de mi vida. Los piratas secuestraron a nuestro hijo Joaquín en 3 ocasiones. Lo que intentan es lavarles el cerebro a los muchachos jóvenes y hacer que se comprometan a ser piratas durante toda la vida. Pero cada vez que tratan de hacerlo con Joaquín, Dios ha sido misericordioso y nos ha restaurado a nuestro hijo. Aunque la gente suele viajar a pie, en burro o en autobús, yo sigo viajando en ataúdes. Es la única manera de llegar a distribuir Biblias entre los santos. Me encanta la ironía de que Dios use unos ataúdes para gente muerta a fin de traer una nueva vida a Somalia. Los creyentes clandestinos, y son muchos ahora, son transformados a semejanza de nuestro Salvador a través de la Biblia. Cuando era pirata, corría riesgos, y eso no ha cambiado desde que me convertí en un misionero de la clandestinidad. El Cuerno de África es un lugar de maldad. Satanás tiene dominio sobre las familias, el gobierno, la educación y, por supuesto, el islamismo. El diablo nos combate siempre, pero Dios tiene el control en la forma que se utiliza cualquier daño arrojado contra nosotros por poderes demoníacos. La paciencia es un fruto espiritual que he aprendido con dificultad, pero que valoro mucho. Cuando uno es arriesgado, le es fácil lanzarse y tomar las cosas en sus propias manos. Pero muchas veces esa no es la forma en que Dios quiere que se actúe. Jesús me puso en la escuela para que se aprendiera a esperar en Él. A través de las pruebas, Dios me ha enseñado la paciencia. Las pruebas se suceden unas tras otras para seguirnos probando. Apenas terminamos con una, vemos que hay otra a la espera. Sin embargo, las pruebas también son un lugar santo para el creyente. Nos obligan a apartarnos de todo para postrarnos sobre nuestro rostro ante Dios. En una prueba, todo tiene que ver solo con Dios y contigo mismo. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Terminamos por salir de una prueba, pero ese tiempo que pasamos con Cristo nos habrá marcado y seremos diferentes para siempre. Por malas que se pongan las cosas, cosechamos la recompensa a la fidelidad si resistimos hasta el final. Cuando sufre un creyente, es como un sumo sacerdote del Antiguo Testamento en el lugar santísimo. Aunque los humanos tenemos tendencia a movernos con rapidez, ese momento no es para ir deprisa. El sacerdote del Antiguo Testamento cumplía con sus tareas de manera meticulosa, porque esa oportunidad solo llegaba una vez al año. No solo se trataba de que cada segundo de ese tiempo fuera sagrado, sino que el escogido para actuar como sumo sacerdote sabía que era una gran honra ofrecerle ese sacrificio al Dios viviente. Así es que debemos ser.
pacientes con el llamado de nuestra vida y honrados por realizar el sacrificio de nosotros mismos para Dios. Los tiempos que pasamos con Cristo en las tribulaciones son servicios sagrados, dispuestos por nuestro Dios mismo en el lugar santísimo. Cuando te lleguen, considera un honor que te escogieran. No te precipites, espera por el Señor. Él está allí contigo, así como lo estuvo con David cuando escribió estas majestuosas palabras. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Acaso se puede estar en un lugar mejor? Recuérdanos aquí en Somalia en tus oraciones. Te enviamos nuestro amor en Cristo.